Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día viernes 6 de mayo. Lo adelantaba Patricio, vamos a continuar revisando lo que ha ido ocurriendo en la Convención Constitucional. En esta ocasión está con nosotros el ingeniero, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, Lucio Cuenca, a quien le damos la bienvenida. Lucio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola Claudio, buenos días. Un saludo para ti y a través tuyo al equipo de la radio. Encantado de estar con ustedes hoy día. Lo mismo para nosotros, Lucio, muchas gracias por estar nuevamente y para conversar respecto de este tema tan importante, ¿no? Porque estamos, lo comentaba Patricio, estamos muy cerca ya de terminar el trabajo de la Convención Constitucional respecto de la deliberación de las normas, ya posteriormente comenzará el trabajo de las comisiones finales de armonización de normas transitorias, pero el grueso de trabajo de la nueva Constitución está muy pronto a finalizar y en ese sentido queremos evaluar con usted respecto de lo que ha ocurrido en torno a la discusión sobre temas relacionados con el medio ambiente. Se ha hablado que lo que se ha discutido y debatido al interior de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Modelo Económico, para muchos es considerado como este término que nos gusta usar mucho a nosotros los periodistas, la madre de todas las batallas al interior de la Convención, porque precisamente aborda el corazón del sistema, de los modelos productivos y de los cambios de paradigma que se requieren efectivamente para avanzar con sustentabilidad hacia el desarrollo. Le quería pedir una primera reflexión en general, ¿no? Respecto de lo que ha sido el trabajo de la Convención en torno a estos temas y en particular respecto de lo que se ha hecho en la Comisión de Medio Ambiente. Sí, mira, nosotros creemos y tenemos una alta valoración de lo que se ha ido debatiendo y que se ha ido instalando en las distintas comisiones en el borrador de la nueva Constitución. Sin duda, en las distintas comisiones se han instalado los derechos de la naturaleza, la titularidad de la naturaleza reconocida como sujeto de derechos, bueno, una serie de normas del punto de vista territorial y de la gestión territorial, de derechos ambientales, o sea, hay una cantidad de normativas que transversalmente instalan de manera muy sustantiva esta problemática, esta dimensión de la vida, ¿no? De nuestra sociedad, que es muy importante. Sin duda, de alguna forma está representando el sentir que tiene la ciudadanía, las comunidades, los territorios hoy día, eh, y que es un muy buen paso. Lo que ocurre hoy día y lo que hemos visto, sobre todo desde el rechazo de los informes de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico, ese es el nombre, digamos, y de alguna manera grafica las temáticas que están en su interior. Eh, lo que evidencian es que en realidad estas temáticas no pueden tomarse por separado, ¿no? O sea, lo que se defina, ya sea en modelo económico o estrategia económica, no solamente se define en sí misma por las cláusulas que allí se consideren, sino que también se determina por todo el resto de las cosas que quedan establecidas en la Constitución y particularmente en esta comisión respecto a condicionar de alguna manera la actividad económica a través de estos otros elementos que están en el ámbito de medio ambiente, naturaleza, eh, bienes comunes naturales y derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, sin duda se transforma en un tema muy relevante. Y allí es donde hemos visto, bueno, que esto se han manifestado las tensiones, las diferencias que hay, porque aquí hay una cuestión paradigmática, ¿no? O sea, acá estamos tratando de transitar y de sentar las bases para construir un paradigma de sociedad distinto. O sea, no es solo un tema de cambiar un artículo de la Constitución anterior por una nueva. O sea, ya, por ejemplo, se ha definido y se ha caracterizado un Estado distinto al que hoy día tenemos en la Constitución actual, ¿no? O sea, estamos saliendo
del Estado subsidiario, de la privatización extrema, de la mercantilización de todos los aspectos de nuestra vida a un Estado y a una sociedad distinta. Y eso tiene que tener una correlación en esta comisión, en los temas de esta comisión, y nosotros hemos visto que en alguna medida hay, se está entorpeciendo, ¿no? Se tiene temor, están prevaleciendo otros intereses que no son el interés general que la ciudadanía expresó en su momento bueno, en el estallido social, en la revuelta popular y en los debates que se han visto a lo largo de todo Chile en cabildos, en asambleas, en movilizaciones, etcétera. Entonces, allí sin duda hay una preocupación porque, bueno, el rechazo significa que las últimas 2 semanas se ha estado reformulando el segundo informe. Mañana, en el pleno de la convención, se vota el informe de reemplazo. Y eso, bueno, y obviamente llegamos con un informe distinto al que se rechazó y que, bueno, para nosotros tiene algunas preocupaciones por algunos recortes que se han hecho, que si es necesario los podemos ver un poco más en detalle, y que, pero sin embargo, nos interesa mucho que este informe mañana sea mayoritariamente votado a favor, a pesar de los elementos faltantes, ¿no? Los temas que nosotros vemos que debieran estar y que han sido de alguna manera omitidos o que están siendo censurados por algunos sectores políticos dentro de la convención. Sí, vamos a revisar en detalle lo que va a ocurrir mañana sábado allá en la convención, pero antes le quería preguntar respecto de esto que comentaba, ¿no? Porque efectivamente, dada la importancia que tiene lo que se está debatiendo en términos medioambientales, de modelos de desarrollo en la convención, es que se ha generado efectivamente una resistencia muy grande y que se ha expresado en que los principales ataques a la convención, o por lo menos uno de los focos donde se ha visto más declaraciones en los medios de comunicación o foros en los canales o publicaciones en los diarios, columnas de opinión, es precisamente a temas que tocan modelos de desarrollo, sustentabilidad y medio ambiente. Y eso ha derivado en que efectivamente se haya moderado un poco lo que se propuso inicialmente por varios de los convencionales. ¿Cómo han visto ustedes eso, no? Porque efectivamente los temas medioambientales han sido uno de los más susceptibles a esta campaña que se ha creado en torno a la convención. Sí, Claudio, mira, yo creo que tiene que ver con que en esta convención se discuten y se tienen que definir temas que son medulares para la estrategia económica futura, ¿no? Para lo que se denomina modelo, ¿no? El modelo económico. Y que tiene que ver con temas de propiedad, ¿no? Y acceso a los bienes naturales para el beneficio, ¿no? Tiene que ver con lo que los sectores económicos privados denominan la seguridad jurídica, tiene que ver con mantener a perpetuidad la apropiación de lo que nosotros denominamos bienes naturales o bienes comunes naturales que debieran ser inapropiables y que sin embargo hoy día están en la Constitución como tratados como una cosa que puede ser apropiada y de hecho ha sido privatizada a partir de la Constitución del 80, como es el caso del agua, que es la situación más extrema que hemos conocido, pero también se ha dado en otros sectores, en el sector de la energía, que es uno de los temas que está en este informe, ¿no? En el caso del Estatuto de la Minería, sobre los glaciares, sobre el territorio marítimo, sobre la Antártida. O sea, hay una serie de elementos que van en este informe y que son extremadamente relevantes, ¿no? Y que tensionan justamente por estas visiones distintas, pero también por intereses distintos, ¿no? O sea, aquí hay temor o hay eh, mucha fuerza invertida en tratar de mantener el statu quo, en mantener los privilegios que un sector minoritario de la sociedad que se ha dedicado a acumular beneficios económicos a partir de bienes comunes, ¿no? Y eso es algo que sin duda
bueno, genera tensiones, pero también determina el comportamiento de sectores económicos que, ya sea por razones coyunturales o por razones de convicción de sus ideas, hoy día están relativizando compromisos que se hicieron con la ciudadanía respecto a cómo tratar estos temas en la nueva Constitución. Entonces eso está de alguna manera tensionando. Lamentablemente el proceso de la convención, que sin duda se ha hecho un esfuerzo, y yo lo reconozco, muy importante porque participamos también de esos procesos, muy importante de comunicar, de transparentar. Creo que este ha sido un proceso como nunca en Chile se ha dado desde el punto de vista de la construcción democrática y colectiva. Pero así y todo, hay procesos dentro de la convención, como lo que ocurre entre el informe rechazado de hace 15 días atrás y el informe que se vota mañana, que no se logra visualizar por la opinión pública, por la ciudadanía, de manera más detallada, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con cuáles son las ideas, las opiniones, las posiciones que están expresando en esos procesos internos los distintos colectivos políticos y sociales, ¿no? Ujú. Eso creo que es una falencia del punto de vista del control social que debemos tener sobre la convención, y eso hace que tengamos, por ejemplo, a veces votos inexplicables, como ocurrió en el caso del informe el segundo informe que fue rechazado, donde obviamente hubo una reacción muy fuerte a la falta de un compromiso de un sector político que había participado de la formulación del informe, que era en este caso el colectivo socialista, y luego, bueno, se concentra la atención en la forma, pero no en el fondo de lo que había ocurrido. Y eso, de alguna manera, se necesita hacer un esfuerzo mayor para que la ciudadanía transparentemente conozca qué es lo que sus convencionales están opinando y están votando, ¿no? Y que también se conozca mejor cómo se hacen esos procesos, ¿no? Cómo se Ujú. constituyen las mesas para llegar a estos nuevos acuerdos que hacen cambiar, digamos, los informes. Ujú. Nos quedan unos minutos, Lucio, pero hablemos respecto de lo que va a ocurrir mañana en la convención con la votación en el Pleno ya de estas adecuaciones que se hacen al informe de la comisión. ¿Cuáles son las principales aprensiones o preocupaciones que ustedes han visto respecto de cómo se ha ido finalmente modificando el texto que será revisado mañana? Sí, mira, bueno, hay una preocupación importante de la ausencia y la referencia a los temas de los tratados de libre comercio, ¿no? Eso se ha intentado por distintas comisiones establecer algunas formas de recuperación y control soberano de las decisiones sobre estos procesos de negociación y toma de decisiones, y sin embargo, hoy día llegamos a este estado de la convención y del borrador de la Constitución donde este tema no está, ¿no? Y eso para las expectativas que tenemos de cómo se implementan los derechos sociales que están siendo consagrados en la nueva Constitución y el control sobre, o la vuelta a tomar control sobre los bienes comunes naturales como el agua, como los recursos mineros, como la energía, ¿no? Que son cuestiones que el país debiera tener soberanía sobre la formulación de las políticas y también sobre las fuentes de estos recursos. Y sin embargo, eso hoy día no está y es uno de los temas que debiera estar en este informe. Se ha también eliminado de este informe lo que se denomina la función social, la caracterización de la función social y ecológica de la propiedad. Si bien está definido en la Comisión de Derechos Fundamentales el derecho a la propiedad y ciertas caracterizaciones, hay aspectos que venían en este informe que hoy día ya no están, ¿no? O sea, hay que decir, por ejemplo, que este informe, el que se rechazó, tenía 52 artículos y el que estamos hoy día votando mañana en la convención tiene un poco más de 30, ¿no? O sea, ya numéricamente hay una reducción, si bien hay temas que se fundieron en algunos artículos, pero hay temas relevantes del punto de vista ecológico y de la protección que han cambiado su carácter.
¿no? O sea, no es menor cuando se dice es deber del Estado, se cambia por podrán, ¿no? O sea, hay palabras que van relativizando cierta imperiosidad de, de algunos temas, ¿no? O, no sé, tres temas relevantes como son el tema de los suelos, de los bosques nativos y humedales, que estaban tratados en el informe anterior y que se reducen a un artículo y con referencias extremadamente genéricas. Yo no digo que había que mantener ni la extensión ni todas las caracterizaciones que habían en el informe anterior, pero había que hacer un esfuerzo mayor para que efectivamente materias importantes, ¿no?, pudieran tener una consideración adecuada en este nuevo texto. Por ejemplo, también está todavía en duda qué va a pasar con el estatuto minero, ¿no? Así se le denomina, digamos, en este informe al estatuto del agua, al estatuto de la energía, al estatuto de la criósfera y los glaciares. Bueno, es una terminología, digamos, de este proceso. Y claro, hay bastante preocupación de distintos sectores de los movimientos sociales de qué pasa, por ejemplo, con el estatuto minero, ¿no? Y cómo realmente por un lado, se recupera a través de la nacionalización el control sobre los bienes del subsuelo, pero también cómo esto se proyecta a futuro, ¿no?, en su gestión, y allí hay grandes dudas respecto a cómo eso se implementaría o si va a quedar en el borrador de la nueva Constitución, y en eso hay muchas preocupaciones, porque por un lado están, obviamente, la actividad minera no se puede seguir desarrollando como ha sido en las últimas décadas por la cantidad de impactos que tiene. Hay una asociación directa entre la expansión de la minería y la crisis hídrica que tenemos en el norte de Chile, pero también la precarización de la vida de muchas comunidades desde el centro hacia el norte de nuestro país. Entonces, junto con poner limitaciones a la actividad, también está cómo se le quita el rango constitucional a una actividad económica que se pone por sobre otras actividades económicas y otras opciones o estrategias de subsistencia y de la vida, digamos, en distintos lugares del país. Actualmente la minería es la única actividad económica que tiene privilegios constitucionales que nadie más tiene en este país. Y esas cuestiones tienen que ser develadas en este nuevo marco constitucional, y que hoy día tenemos la duda si efectivamente se va a poder lograr, porque hay que decirlo, hay muchos intereses económicos detrás de esto, cómo se va a finalmente configurar. Lo mismo en el caso de la energía, lo mismo bien en el caso de determinar zonas de exclusión o zonas donde no se pueden desarrollar determinadas actividades extractivistas como la minería, las zonas de glaciares, los humedales, las lagunas altoandinas. Entonces hay una presión muy fuerte. Sí. Y eso nos preocupa, ¿no? De alguna manera se ha perdido como la visión estratégica de la perspectiva constituyente, ¿no?, de algunos sectores políticos, y como que se ha vuelto a operar en función de la coyuntura política, y eso tiene que ver sobre todo con sectores más directamente ligados con el actual gobierno, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera le hace daño al proceso, que debe ser pensado de manera mucho más generosa y de manera mucho más democrática y con una perspectiva de más largo plazo que solo la coyuntura política que estamos viviendo. Sí, bueno, son varios temas, Lucio. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecerle nuevamente el hecho de que haya estado acá en Radio Análisis, y por supuesto vamos a seguir analizando el trabajo de la convención porque todavía queda bastante por delante. Un abrazo, que esté bien. Sí, una última cosita, Claudio. Invitar para mañana, las organizaciones socioambientales estamos llamando a acompañar el proceso de la votación del informe a las 11 de la mañana en las afueras del ex Congreso Nacional, para hacer presente nuestras visiones también en este proceso
desde lo que nos ha caracterizado, ¿no? Que es el debate y los procesos de movilización. Así que todos y todas invitadas para mañana a rodear el Congreso en esta oportunidad. Perfecto, muchas gracias Lucio, un abrazo, que esté bien. Gracias a ti, Claudio, y a la radio. Y nosotros también nos despedimos rápidamente, son las 9:56. Ya llega Antonella Esteves y semáforo acá a la 102.5 FM, pero también siga junto a la red de radios que piensan y por supuesto a la señal de UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. El departamento de prensa de